Este pasado domingo, el periodista argentino Jorge Lanata presentó en su show Periodismo para Todos una investigación sobre el viaje de la presidenta argentina Cristina Fernández a las Islas Seychelles, donde volvió a tocar el tema de las denuncias sobre la ruta de lavado de dinero vinculado al empresario cercano a los Kirchner, Lázaro Báez. Según el informe de Lanata, la presidenta se quedó en las Islas Seychelles, ubicadas en el noroeste de África, a la vuelta de su gira oficial por Vietnam, para hacer un trámite sucesorio y no una escala técnica, como afirmó el gobierno. Según Lanata, la escala duró 2 días, información que desmintió el gobierno y que después rectificó el mismo periodista. Pero para Lanata, las explicaciones oficiales de la visita de la presidenta Fernández no fueron suficientes, y luego de haber reconocido que la presidenta sí se quedó en la isla 13 horas, como había rectificado el gobierno, insistió. La escala fue investigada por el equipo de Periodismo para Todos, que viajó hasta el archipiélago donde se encuentra la sociedad Aldin, constituida en Seychelles, vinculada con la empresa SGI, y que está siendo investigada por presunto lavado de dinero. Ahora, esta ruta del dinero que persigue, investiga el periodista Jorge Lanata, que lo llevó hasta las Seychelles, ¿qué le dieron de resultado? Porque el dinero, recuerde usted que ya también era tema de conversación y de investigación por Jorge Lanata en la bóveda, ¿no? Una bóveda secreta en la casa de la presidenta Cristina Fernández. Incluso se llegó a hablar de que posiblemente estaría en el mausoleo donde descansan los restos del presidente Kirchner, Néstor Kirchner, y ahora ya está hasta en una isla. Bueno, vamos a preguntárselo y hablamos con él esta noche. Jorge, te saludo allá en Argentina, Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Bien, bien, un placer y gracias por acompañarnos. Jorge, te voy a hacer la primera pregunta para la aclaración o la rectificación o reafirmación de muchos televidentes. Jorge Lanata, ¿es periodista, es anti-Kirchner o es periodista anti-Kirchner o ninguna de las anteriores? No, soy periodista. Mira, yo a lo largo de los últimos 30 años en la Argentina me he peleado con todos los gobiernos, no solo con este. También con Alfonsín, con De la Rúa, con Menem, con Duhalde, etcétera. Pero no me parece mal eso, creo que es parte de mi rol. O sea, si tenemos que elegir entre estar del lado del poder o del lado del público, yo creo que los periodistas tenemos que estar del lado del público, y siempre hay intereses contrapuestos entre el público y el poder. O sea que yo no me defino para nada como un político, no quiero serlo. Al gobierno le encantaría que yo fuera eso, porque sería una manera de parcializarme. Yo no digo lo que digo porque vote a tal o a cual, a la derecha o a la izquierda. Yo digo lo que digo porque estoy hablando de hechos. Estás hablando de hechos, sin embargo, yo me imagino que ya leíste, obviamente, bueno, no me imagino, sé que ya leíste la respuesta oficial que se dio en torno a esta investigación que haces en las Islas Seychelles. Obviamente también he leído pues parte de lo que sería tu respuesta. En este sentido, la presidenta Cristina nos sorprendió a todos con los tweets que envió. Tengo el comunicado de presidencia que presenta la presunta ruta. Tengo el comunicado de la Administración Federal que habla de que las Seychelles siguen siendo calificadas como paraíso fiscal. Todas estas respuestas que te han dado no tienen validez ni peso para ti por parte de la versión oficial. No, bueno, sí la tienen, lo que pasa es que tienen un peso contrario al que ellos pueden imaginar. Ahí hay varias cosas que aclarar. Primero, que el gobierno se sacudió con esto de una manera absolutamente imprevista, porque desmintieron esta información mientras estábamos en el aire. O sea, ni siquiera esperaron a que termináramos de hablar o de dar datos sobre el tema. Y después realmente fueron muy brutales a la hora de responder. El secretario general de la presidencia me llamó sicario mediático, asesino mediático. Dijo que yo quería hacer desaparecer a Néstor y a Cristina. Vos sabés que aquí la palabra desaparecer tiene una connotación aquí en todo el mundo, ¿no? Claro. Una connotación negativa muy fuerte. Yo aprovecho, y sabiendo que nos íbamos a encontrar, para anunciarte algo que todavía no es público, que lo vamos a hacer público ahora.
Yo voy a hacer una demanda penal contra el secretario general de la presidencia, el doctor Parrilli, porque él no puede acusarme de un delito penal sin ninguna prueba, como no la tiene, y voy a hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por hostigamiento por parte del gobierno, porque incluso pasó otra cosa también, que es que hubo dirigentes del gobierno que dieron la dirección de mi casa particular, instando a la gente a que fuera ahí a insultarme o a lo que fuera. O sea, me parece que el gobierno no puede tomar ese rol. Perdón, para esto yo lo voy a hacer efectivo. Para confirmar, ¿vas a presentar una denuncia penal? Si me repites la información para tenerlo claro, ¿y cuándo? Voy a presentarla el lunes ante el Fuero Penal Federal acá en Capital Federal, en Buenos Aires, y ante la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por dos cosas distintas. Por un lado, por la acusación que el secretario Parrilli me hace a nivel personal, y desde el punto de vista internacional, porque es claramente una campaña de hostigamiento contra la prensa. Lo que uno puede esperar de un gobierno es que desmienta o que afirme, pero no que insulte, y menos todavía que te haga responsable de un delito que no cometiste. Eso por un lado. Por otro, nosotros el domingo próximo, ahora pasado mañana, vamos a avanzar sobre la investigación de Seychelles. Nosotros vamos a mostrar el testimonio de una turista venezolana que se encontraba circunstancialmente en el hotel en el momento en el que Cristina estuvo. La turista confirma con papeles y con fotografías que 2 días antes de la llegada de la Presidente, 2 días antes, llegó una comitiva argentina de 15 personas. Con lo cual se da por tierra la excusa del gobierno de que esto había sido una escala técnica. Esta fue una escala prevista. El gobierno sabía que esa escala se iba a realizar. Déjame interrumpirte para aclararle a nuestra audiencia internacional el tema que nos mencionabas del secretario general de la presidencia, que es Óscar Parrilli. Aquí está un comunicado que sustenta lo que está diciendo Jorge Lanata, de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, y lo califican, de hecho lo titulan agravios en un comunicado oficial. Mencionan específicamente lo del asesino mediático en declaraciones a Radio 10, refiriéndose a Jorge Lanata. Solamente quería dar el sustento a esto, que no viene solamente de parte tuya, sino que ADEPA ya lo había confirmado. Nada más para que lo tuvieran claro. Hubo también, perdón, sí, dime. Perdón, Fernando, hubo también un pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa, hubo varios pronunciamientos de políticos, porque realmente fue muy brutal la reacción del gobierno y fue muy extemporánea. Yo te digo, obviamente yo estaba un 99,9% de lo que estaba diciendo. Ahora, si yo tenía un 0,1% de duda, lo terminé de confirmar con la propia reacción del gobierno. Jorge, porque nunca el gobierno reaccionó así frente a una nota. No, eso es cierto, eso es cierto, te lo digo. Vimos la cantidad de tweets, por ejemplo, de la presidenta Cristina, nos sorprendió. A mí en lo particular me llamó mucho la atención. De hecho, los tengo impresos por ahí, creo que los podremos presentar en algún momento. Pero, y aquí quiero hacerte algo, una pregunta concreta. Seguimos desarrollando sobre esto. Hay 2 puntos que te debate, por decirlo así, la presidencia. Lo decías tú, que era una escala técnica, ¿no? Por las horas de vuelo, y que había que entonces aterrizar ahí para un obligado descanso de los pilotos y carga de combustible. Y en el comunicado envían, precisamente firmado por Hanna Miseva, pues dan acuse de recibo a una disculpa, vamos a decirlo así, en la programación de la ruta del vuelo de la presidenta. Yo sé que tuviste acceso a esto. Y por el otro lado, también te corrigen sobre el tiempo en el que estuvo precisamente en Seychelles, y te corrigen también sobre el tema del paraíso fiscal. Cuando te corrigen sobre estos 3, tú aceptas uno de ellos en la duración de la estancia, dices que efectivamente, bueno, fueron 13 horas. Ahora, estas otras 2 correcciones, no me digas, vamos a la pausa, estas otras 2 correcciones, ¿cómo las asumes tú? ¿Tienen un peso o no lo tienen? Está comprobado que Seychelles, de acuerdo al documento oficial, sigue siendo paraíso fiscal. ¿Cómo las toma Jorge Lanata estas contradicciones por parte de la ventana oficial?